Hola, muy buenas, soy Diego Marín y en este video hablaremos sobre los conceptos básicos de indexación. Somos el equipo Caballo, conformado por Diego Marín, Iván Silva, Bastián Basso y Bruce Varela, de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Como introducción, primero debemos saber qué es un índice. Un índice para una tabla es como el índice de un libro. Si se va a buscar un tema, se puede buscar en el índice al final del libro, encontrar las páginas en las que aparece y después leerlas para encontrar la información buscada. El índice es mucho más pequeño que el libro, con lo que se reduce aún más el esfuerzo necesario para encontrar las palabras en cuestión. Existen dos tipos de índices. Estos índices están basados en una disposición ordenada de los valores. Índices asociativos. Estos índices están basados en una atribución uniforme de los valores a través de una serie de cajones. El valor asignado a cada cajón está determinado por una función, llamada función de asociación. Criterio de valoración. Se consideran varias técnicas de indexación y asociación, pero ninguna de ellas es la mejor. Sin embargo, para cada aplicación específica de base de datos, existe una técnica más apropiada. Cada una de ellas debe ser valoradas según los siguientes criterios. Tipo de acceso, los tipos de acceso que se soportan eficazmente. Tiempo de tardanza, el tiempo que se tarda en hallar un determinado elemento o conjunto de elementos. Tiempo de inserción, el tiempo empleado en insertar un nuevo elemento de datos. Tiempo de borrado, el tiempo empleado en borrar un elemento de datos. Y espacio adicional requerido, el espacio adicional ocupado por la estructura del índice. Un índice ordenado es una estructura que permite un acceso rápido a los registros de un archivo, almacena las claves de búsqueda de manera ordenada y se utiliza para facilitar tanto el procesamiento secuencial como el acceso directo a los registros en una tabla. En la siguiente figura se muestra un archivo secuencial de los registros cuenta tomado del ejemplo bancario, y en esta figura los registros están almacenados según el orden de la clave de búsqueda, que es nombre sucursal. Un registro índice almacena información sobre la clave de búsqueda y proporciona la ubicación física de los registros relacionados en el archivo. Existen dos clases de índice ordenados que se pueden usar. Uno, que es el índice denso, que aparece un registro índice por cada valor de la clave de búsqueda en el archivo. Los demás registros con el mismo valor de la clave se almacenan de manera consecutiva después del primer registro, ya que el índice está ordenado según esa clave de búsqueda. En algunas implementaciones es posible almacenar una lista de punteros a todos los registros con el mismo valor de la clave, pero esto no es necesario para los índices con agrupación. Y este es un ejemplo de la tabla índice denso. Se sigue el puntero que va directo al primer registro de Pamplona, se procesa el registro y se sigue el puntero en ese registro hasta localizar el siguiente registro, según el orden de la clave de búsqueda, que como dijimos anteriormente es nombre sucursal. Índice disperso. Solo se crea un registro índice para alguno de los valores. Para localizar registros se busca la entrada del índice con el valor más grande que sea menor o igual al valor que se está buscando. Se empieza por el registro apuntado por esa entrada del índice y se continúa con los punteros del archivo hasta encontrar el registro deseado. Y este es un ejemplo de índice disperso. Índices multinivel. Un índice disperso puede volverse demasiado grande para un procesamiento eficiente. Por ejemplo, en la práctica no es excesivo tener un archivo de 100.000 registros. Si se utiliza un índice disperso, se necesitarán alrededor de 100 bloques para almacenar el índice, considerando que cada bloque puede contener aproximadamente 100 registros índice. Cuando el índice es lo suficientemente pequeño para almacenarse en la memoria principal, la búsqueda de una entrada es rápida. Sin embargo, si el índice es tan grande que debe guardarse en un disco, la búsqueda implica leer varios bloques de disco. La búsqueda binaria es una opción para localizar una entrada de archivo índice, pero esto todavía conlleva un costo significativo. En el caso de índice de 100 bloques, se requerirá leer hasta 7 bloques en una búsqueda binaria. Si se están utilizando bloques de desbordamiento, la búsqueda binaria no será posible y se requerirá una búsqueda secuencial, con lo que consumirá aún más tiempo. Para abordar este problema, se propone tratar el índice como un archivo secuencial y construir un índice disperso sobre el índice con agrupación. Esto implica realizar una búsqueda binaria en el índice externo para encontrar el registro, con el mayor valor de la clave de búsqueda que sea menor o igual al valor deseado. Luego se examina el bloque correspondiente en el índice interno para encontrar el registro específico. El puntero de este registro apuntará al bloque del archivo que contiene el registro buscado. Usando dos niveles de indexación y con el índice externo en la memoria principal, hay que leer un único bloque índice, en vez de los 7 que se leían con búsqueda binaria. En caso de que el archivo sea extremadamente grande y el índice externo exceda la capacidad de la memoria principal, se puede crear otro nivel adicional de indexación. Este proceso se puede repetir tantas veces como sea necesario. Estos índices con dos o más niveles se conocen como índices multinivel. La búsqueda de registro utilizada con un índice multinivel requiere menos operaciones de entrada y salida en comparación con la búsqueda binaria.
Cada nivel de índice puede corresponder a una unidad de almacenamiento físico, como pista, cilindro y disco. Un diccionario normal es un ejemplo de índice multinivel en el mundo ajeno de la base de datos. En la cabecera de cada página lista la primera palabra en orden alfabético en esa página. Este índice multinivel, porque las palabras en la parte superior de la página del índice del libro forman un índice disperso sobre los contenidos de las páginas del diccionario. Actualización del índice. Existen dos algoritmos para actualizar los índices, la inserción y el borrado. La inserción. Primero se realiza una búsqueda usando el valor de la clave de búsqueda del registro insertar. El proceso dependerá si es denso o disperso. De denso. Si el valor de la clave de búsqueda no aparece en el índice, el sistema inserta en este un registro de índice con el valor de la clave de búsqueda en la posición adecuada. Caso contrario, si el registro del índice almacena punteros a todos los registros con el mismo valor de la clave buscada, el sistema añade un puntero al nuevo registro en el registro de índice. O se guarda un puntero únicamente hacia el primer registro que tiene el mismo valor de la clave de búsqueda. Hablando de los dispersos, se asume en el índice que hay una entrada por cada bloque. Cuando se crea un nuevo bloque, se inserta en el índice del primer valor de la clave de búsqueda que aparezca en este bloque, siguiendo el orden de la clave buscada. Si el nuevo registro tiene el valor más abajo de la clave buscada, en su bloque se actualiza la entrada del índice que apunta a este bloque. Si no es el valor más bajo, no se realiza ningún cambio en el índice. Ahora continuamos con el borrado. Para borrar un registro, primero se busca el índice a borrar. Está el denso y el disperso. Denso. Si el registro borrado era el único registro con ese valor de la clave de búsqueda, el sistema borra el registro índice correspondiente del índice. Caso contrario, si el registro índice almacena punteros a todos los registros con el mismo valor de la clave de búsqueda, el sistema borra el registro índice el puntero al registro borrado. O, en caso contrario, el registro índice almacena un puntero solo al primer registro con el valor de la clave buscada. Se busca, se actualiza y apunta al siguiente registro. Hablando ahora de los dispersos. Si el índice no contiene un registro índice con el valor de la clave de búsqueda del registro borrado, no hay que hacer nada. Y en el caso contrario, si el registro borrado era el único registro con la clave de búsqueda, el sistema reemplazará el registro índice correspondiente con un registro índice para el siguiente valor de la clave buscada. Si ya tiene una entrada, se borra en lugar de reemplazar. O si el registro índice para el valor de la clave buscada apunta al registro a borrar, el sistema actualiza el registro índice para que apunte al siguiente registro con el mismo valor de la clave buscada. Clave de búsqueda, en realidad. Ahora hablaremos de los índices secundarios. Los índices secundarios pueden ser densos, con una entrada por cada valor de la clave de búsqueda y un puntero a cada registro, o dispersos, almacenando solo algunos valores de la clave de búsqueda. En caso de los índices dispersos, los registros con valores intermedios no pueden encontrarse sin explorar todo el archivo. Los índices secundarios sobre una clave candidata apuntan a registros no secuenciales y tienen una estructura diferente a los índices con agrupación. Si la clave no es candidata, basta con que cada entrada apunte al primer registro con ese valor. Un índice secundario necesita contener punteros a todos los registros, ya que los registros con el mismo valor de la clave de búsqueda pueden estar dispersos en el archivo debido a la ordenación del índice con agrupación. En la siguiente figura se muestra una estructura del archivo cuenta con un nivel de referencia adicional. Está de acá. Esto pertenece a un archivo de cuenta con un índice secundario que usa un nivel de referencia adicional y teniendo como clave de búsqueda el saldo. Claramente la imagen actual. Los índices secundarios mejoran las consultas, pero pueden ralentizar las modificaciones en la base de datos. La elección de índices secundarios debe basarse en las necesidades de consulta y modificación. Árboles de más. La organización de un archivo secuencial indexado
Tiene el inconveniente principal de que su rendimiento disminuye a medida que el archivo crece. Aunque es posible solucionar este problema mediante la reorganización del archivo, no es deseable realizar esta acción con frecuencia. La estructura del índice del árbol B+, que es eficiente incluso con inserciones e eliminaciones de datos. En esta estructura, cada nodo que no sea hoja entre n medios y n hijos, donde n es un número fijo para cada árbol específico. Esta propiedad garantiza que los caminos de la raíz a cada hoja del árbol tengan la misma longitud, aunque existen inconvenientes como la degradación del rendimiento al insertar y al eliminar datos, así como un uso adicional del espacio debido al desperdicio de espacio en los nodos. Estos inconvenientes son aceptables debido a los beneficios en el rendimiento y la evitación de la reorganización del archivo. Estructuras del árbol B+. Un índice de árbol B+, es un índice multinivel, pero con una estructura que difiere del nivel multinivel de un archivo secuencial. En la siguiente figura se muestra un nodo típico de un árbol B+. Puede contener hasta n-1 claves de búsqueda, K1, K sub 1, K sub 2 hasta K sub n-1 y n punteros, P1, P2 hasta P sub n. Los valores de la clave de búsqueda de un nodo se mantienen ordenados. Así, si i es menor a j, entonces k sub i es menor a k sub j. Anotarse la primera imagen de esta diapositiva. En la siguiente figura se muestra un nodo hoja en el árbol B+ del archivo cuenta, donde n vale 3 y la clave de búsqueda es nombre-sucursal. Obsérvese que como el archivo cuenta está ordenado por nombre-sucursal, los punteros en el nodo hoja apuntan directamente al archivo. Se permiten que los nodos hoja contengan al menos n-1 partido en dos valores, acotado superiormente. Los nodos internos del árbol B+ forman un índice multinivel disperso sobre nodos hoja. Tienen la misma estructura que los nodos hoja, pero contienen punteros a otros nodos del árbol. Un nodo interno puede almacenar hasta n punteros y se debe tener al menos n partido en 2 punteros. N partido en 2, esto acotado también superiormente, donde n es el grado de salida del nodo. En la siguiente figura se muestra un árbol B+ completo para el archivo, cuenta n igual 3. Por simplicidad, se omiten los punteros al propio archivo y los punteros nulos. Consultas con árboles B+. Considérese ahora cómo procesar consultas usando árboles B+. Supongamos que se desea encontrar todos los registros cuyo valor de la clave de búsqueda sea B. El pseudocódigo para hacerlo está en la imagen que se ve ahora mismo. Primero se examina el nodo raíz para buscar el menor valor de la clave de búsqueda mayor que B. Después se sigue el puntero pi hasta otro nodo. Si no se encuentra este valor, entonces k siendo mayor o igual a k sub m menos 1, donde m es el número de punteros del nodo. El nodo alcanzado anteriormente se busca de nuevo el menor valor de la clave de búsqueda, que es mayor que b. Finalmente se alcanza un nodo hoja. En este nodo hoja, si se encuentra que el valor ki es igual a v, entonces el puntero pi nos ha conducido al registro o cajón deseado. Si no se encuentra el valor v en el nodo hoja, no existe ningún registro con el valor clave de b. Pasa ahora a mi compañero. Buenas tardes, continuando con lo que decían mis compañeros, tenemos que referirnos a actualizaciones en el árbol B+. Existen dos tipos de actualización en el árbol B+, la actualización de inserción y la actualización de borrado. En cuanto a la inserción de un árbol B+, se busca el nodo hoja correspondiente y se inserta el valor de la clave de búsqueda de manera ordenada. Luego se añade el nuevo registro y se crea un puntero en caso de ser necesario. En cuanto al borrado de un árbol B+, se busca el registro a eliminar y se elimina el archivo. Si el valor de la clave de búsqueda no tiene un cajón asociado o el cajón queda vacío después del borrado, se elimina el valor de la clave de búsqueda del nodo hoja. Las siguientes imágenes son un ejemplo de insertar un nodo al árbol. Se quiere insertar un registro en el árbol B+, ¿cierto? Se quiere insertar Cádiz, y esto debería aparecer en el nodo que tiene Barcelona y Daimiel, pero no hay espacio para insertar el valor, entonces este se divide en dos nodos como en la segunda imagen.
Después de dividir el nodo hoja, hay que insertar el nuevo nodo hoja en el árbol B+. Ahora Daimiel es el valor más pequeño. Se inserta el valor clave de la búsqueda en el padre del nodo hoja dividido. Se muestra el resultado de la inserción. El valor Daimiel de la clave de búsqueda se ha insertado en el padre. Ha sido posible llevar a cabo esta inserción porque había sitio al añadir un valor de la clave de búsqueda. Y a continuación les puedo presentar un ejemplo de pseudocódigo para la inserción en un árbol B+. Esto está escrito en pseudocódigo. A continuación nos vamos a referir un poco al borrado. Queriendo borrar Daimiel, se busca el valor con un algoritmo de búsqueda y cuando se borra la entrada Daimiel queda vacía. Para borrar un nodo hoja se tiene que borrar el puntero que llega desde su padre. El valor resultante va a quedar así como lo muestra la segunda imagen en la diapositiva. Bien, a continuación les presento un pseudocódigo donde se escribe el borrado en un árbol más. A continuación tenemos que referirnos a la organización de archivos con árboles B+. La utilización de índices de árbol B+, en archivos secuenciales soluciona el problema de la degradación de rendimiento a medida que el archivo crece. Además de servir como índice, el árbol B+ se utiliza para organizar los registros dentro del archivo. Los registros se almacenan en los nodos hojas del árbol en lugar de almacenar punteros a los registros. Esto mejora la eficiencia de las búsquedas y evita el desperdicio de espacios en los bloques de desbordamiento. En la figura que se muestra es un ejemplo de la organización de un archivo con un árbol B+. Ya que los registros son normalmente más grandes que los punteros, el número máximo de registros que se puede almacenar en un nodo hoja es menor que el número de punteros de un nodo interno. Sin embargo, todavía se requiere que los nodos hoja estén llenos al menos hasta la mitad. En las organizaciones de los archivos con árbol B+, bien, ahí estamos, sí. En la organización de archivos con árbol B+, la inserción y el borrado de registros se realiza de manera similar a los índices de árboles B+. Se busca el bloque adecuado para insertar el registro y si es necesario, se divide el bloque para crear espacio. Al borrar un registro, se elimina el bloque correspondiente y se redistribuyen los registros si es necesario. Los nodos internos del árbol se actualizan de forma habitual. Se asegura que cada nodo tenga al menos la mitad de su capacidad máxima de registros. Bien, durante la inserción de un nodo, durante la inserción de un nodo, si este se encuentra lleno, se intenta redistribuir alguna de sus entradas en los nodos adyacentes para hacer espacio. Bien, si la redistribución no es posible debido a que los nodos adyacentes también están llenos, se divide el nodo en dos. Distribuyendo las entradas entre ellos. Cada nodo resultante está lleno aproximadamente en 2/3 de su capacidad máxima, es decir, cada nodo contendrá al menos 2/3 de su número máximo de entradas. Durante el borrado, si un nodo está por debajo de 2/3 de su capacidad, se intenta obtener una entrada prestada de un nodo hermano. Si ambos hermanos tienen suficientes entradas, se redistribuyen entre ellos y se elimina el tercer nodo. Este enfoque garantiza que cada nodo tenga al menos 3/4 partes de su capacidad. Sin embargo, a medida que aumenta el número de nodos involucrados, aumenta también el costo de la actualización. Las organizaciones de archivos de tipo árbol B+, permiten almacenar objetos grandes, como lo son los tipos CLOF, Character Love, ¿cierto? Objetos grandes de 4 GB, y también los BLOF, que vendrían siendo Binary Long Object, ¿cierto? Objetos largos como pueden ser los videos, PDF u otros archivos también grandes de SQL, dividiéndolos en registros más pequeños y organizándolos en un archivo. Se utilizan claves de búsqueda basadas en números de registro o desplazamientos en bytes. Índice de cadena de caracteres. Problema de índice de caracteres. La creación de índices de árbol B+ para atributos de tipo de cadena de caracteres presenta dos desafíos. En primer lugar, las cadenas pueden tener longitud variable. En segundo lugar, si las cadenas son largas, esto puede resultar en un bajo grado de salida y un mayor nivel de profundidad del árbol. Clave de búsqueda de longitud variable. Los nodos en un árbol B+ con claves de búsqueda de longitud variable se dividen si el nodo está lleno. Análogamente, se fusionan o se pueden redistribuir según el espacio utilizado. Grados de salida. La compresión de prefijos es una técnica que reduce el espacio de almacenamiento de los grados en los nodos internos de un árbol B+. Al almacenar solo un prefijo suficiente para distinguir las claves de búsqueda de los subárboles, por ejemplo, en un lugar de almacenar
El nombre completo silvchats es en un nodo interno se podrá almacenar el prefijo sil si los valores más cercanos en un subárbol son silas y silver. Archivo de índice de árbol B+. Diferencia entre los dos enfoques. Los índices de árbol B son similares a los índices del árbol B+. La diferencia principal entre los dos enfoques es que un árbol B elimina el almacenamiento redundante de los valores en la clave de búsqueda. En la figura B del árbol B+, las claves de búsqueda Daimiel, Madrid, Reus y Pamplona aparecen 2 veces. Cada valor de la clave de búsqueda aparece en alguna hoja. Algunos se repiten en nodos internos. Los árboles B solo permiten que los valores aparezcan una vez. En la siguiente figura se muestra en un árbol B. Las claves de búsqueda no están repetidas. Ahora sería posible almacenar el índice usando menos nodos de árbol, pero se necesita incluir un campo adicional. Para un puntero por cada clave de búsqueda en un nodo de estos apunta al registro del archivo o a los cajones de la clave de búsqueda asociada. Hoja. En la siguiente figura A aparece un nodo hoja generalizado de un árbol B. En la B aparece un nodo interno. Los nodos hojas son como en los árboles B+. En el nodo interno los punteros pi, B, P sub i son punteros del árbol que se utilizan también para los árboles B+, mientras que los punteros B y B sub i en los nodos internos son punteros cajones registros del archivo de la figura del árbol B. Generalizando, hay n-1 clave en los nodos hoja, mientras que hay m-1 clave en los nodos internos. Esta discrepancia ocurre porque los nodos internos deben incluir los punteros B y de esta manera se reduce el número de claves de búsqueda que pueden contener estos nodos. Claramente m es menor que n, pero la relación exacta entre m y n depende del tamaño relativo de las claves de búsqueda y de los punteros. Búsqueda en un árbol B+. El número de nodos accedido en una búsqueda en un árbol B depende de la ubicación de la clave. En un árbol B+ se requiere atravesar un camino hasta el nodo hoja, mientras que en un árbol B se pueden encontrar valores antes. Sin embargo, la presencia de claves en los niveles internos del árbol B pueden hacer que la búsqueda sea más lenta. En general, la búsqueda en un árbol B proporciona al logaritmo de números de clave. Borrado en un árbol. El borrado en un árbol B implica consideraciones adicionales. En un árbol B+, que cuando entra se elimina siempre cuando está en un nodo hoja, pero en un árbol B puede estar en un nodo interno. Para reemplazarla se selecciona la clave más pequeña del subárbol del puntero correspondiente. Si el nodo hoja resultante tiene poca cuando entra, se deben tomar medidas adicionales. Por otro lado, la inserción en un árbol B es ligeramente más compleja que en un árbol B+. La ventaja de espacio que tienen los árboles B son escasas para índices grandes y normalmente no son de mayor importancia los inconvenientes advertidos. De esta manera, muchos implementadores de sistemas de bases de datos aprovechan la sencillez de la estructura de un árbol B+. Bueno, ya finalizando, la bibliografía que se utilizó para poder realizar este video es el recurso que se muestra en pantalla. Espero que les haya gustado, esto es todo por hoy y muchas gracias.